Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a meditar en unas palabras donde nuestro Señor Jesús nos enseña algunos aspectos de la oración. A lo largo de sus 3 años de ministerio, Jesús nos dejó muchos mensajes y ejemplos sobre cómo hemos de orar. Pues, aunque era un hombre de carne y huesos, seguía siendo Dios. Sin embargo, oraba todos los días pidiendo lo que necesitaba a su Padre. Los evangelios registraron muchos de estos ejemplos y los dichos del Señor con estas preciosas enseñanzas. Leemos en Mateo 6, versículos 5 a 8. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Jesús se refería a la oración en general, incluyendo la acción de gracias, la alabanza, la adoración, la confesión de pecados, la petición personal y la intercesión por las demás personas. En primer lugar, el Señor amonesta a quienes hacen ostentación al orar o participar de cualquier evento religioso para ser vistos y honrados por el resto de la congregación. Acusa de hipócritas a los fariseos que oraban en las plazas y en las sinagogas se paraban en el centro del recinto. Como Jesús podía ver el corazón de estos hombres, sabía que no eran sinceros al rezar. Por eso nos pide que oremos en un lugar donde nada nos desconcentre, para poder abrir nuestros corazones y hablar con confianza con nuestro Padre Celestial que nos dio la vida y la sustenta. A eso se refiere Jesús cuando pide cerrar la puerta, no a una habitación específica, sino a un lugar donde nadie interrumpa nuestra oración personal. También somos exhortados por Jesús y los apóstoles a orar en familia, en los cultos y en toda reunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. A esto nos anima el apóstol Pablo diciendo: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. También recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. El apóstol Santiago nos enseña sobre la eficacia de la oración comunitaria. Dice así: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Volviendo a la oración personal, Jesús no solo predicó exhortando que los creyentes las practiquen, sino que nos dejó varios ejemplos. Antes de elegir a los 12 apóstoles, Jesús fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. También acostumbraba muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, levantarse y salir de la casa e ir a un lugar solitario a orar. Pero, ¿sabes algo? El Señor nos enseñó que debemos orar aún por lo que nos parece imposible que suceda, como fue su oración el Jueves Santo en Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.
Jesús sabía que el plan de salvación por medio de su crucifixión había sido establecido desde antes de la creación del mundo. Igual preguntó si era posible evitar esa humillación y los terribles dolores de la cruz. La oración no fue en vano, pues Dios envió un ángel a fortalecerlo. Tenemos otro ejemplo de oraciones por algo casi imposible que pudiese suceder. El rey Herodes había arrestado a Pedro y lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Cómo respondió Dios a todas estas oraciones fervorosas? Pedro dormía entre 2 soldados sujeto con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, quien salió tras el ángel. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Lo que parecía imposible no lo fue para el poder del Señor y demuestra la importancia de la oración con fe y confianza en la misericordia y el amor divino. Recuerden cuando Jerusalén estaba sitiada por los asirios y a punto de caer, el rey Ezequías oró pidiendo la intervención divina. Esa noche, el ángel del Señor mató a todos los soldados enemigos. En otro momento, Dios le anunció a Ezequías que iba a morir, por lo que oró con lágrimas pidiendo que lo deje seguir gobernando su pueblo con fidelidad. Dios escuchó su oración y le otorgó 15 años más de vida. Todos conocemos casos de personas que milagrosa e inexplicablemente salieron ilesas de un avión caído a tierra o de un accidente vial o del derrumbe de edificios en un terremoto. Como así también a muchas personas que los médicos les habían anunciado que les quedaban pocos meses de vida, Dios les dio, por su gracia, algunos años más. Porque todos los cristianos oramos cada día que Dios nos guarde de todo mal. Al comenzar esta reflexión, escucharon que el Señor decía que no hablemos por hablar, pues muchos piensan que repitiendo varias veces las mismas frases solo serán un palabrerío y por eso piensan que Dios les concederá lo que piden. Jesús nos enseñó que oremos con las mismas palabras que usamos a diario, con respeto y sin palabras rebuscadas. Además, nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Todos estamos capacitados para orar, incluso los niños pequeños, y es muy importante que los animemos a orar con sus propias palabras. También los adultos hemos de orar estando con otras personas sin sentir vergüenza, pues no hay modelos establecidos a seguir. Y Jesús, con el Padre Nuestro, nos mostró que con palabras sencillas podemos hacer una buena oración. Recordemos siempre que la oración ferviente, sincera y confiada del justo es poderosa y eficaz. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por las bondades que nos concedes cada día, por el perdón que recibimos cuando nos arrepentimos, por la bendición de poder hablarte con confianza, sabiendo que nos oyes y estás atento a nuestras peticiones día y noche, por la oportunidad en este momento de escuchar tu palabra, como así también poder personalmente cada día abrir nuestras Biblias y meditar en las enseñanzas que allí encontramos y que nos dan consuelo, afirman nuestra fe y nos muestran con claridad cuál es tu voluntad. Te rogamos que guardes de enfermedades, accidentes y todo mal a nuestras familias y a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te pedimos que conserves la paz social en nuestro país
para que pronto podamos con alegría celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, a comportarnos como hijos tuyos y a amar a nuestro prójimo tal como nos enseñó Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Que la misericordia, que el amor y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.